medio de esta cárcel inmensa, en donde suelen hablar de libertad de prensa, presta atención que esto recién comienza. Vos, despertate, sí, arriba, abrí la puerta, dale, salí, abrí la jaula, toca el cielo y cerrá los ojos. 1, 2, 3, sentí la vida. Abrí los ojos. Dale, corre, trepate a algún lado. Saltaste a alguna nube que ande por ahí. El límite es el cielo. Así nos estás escuchando, a través de las vibras que necesitan del aire para expandirse y llegar hasta vos, en cualquier lugar, donde quiera que estés. Explotando sin filtro, palabras, sonido, colores del viento, para que paseen por sus rincones y levanten y reflejen y pregunten y cuestionen y se rían del silencio. Nosotros seguiremos fluyendo por los campos de colores, fuera de control. Hola, para los que nos escuchan por primera vez, les habla Agos. También saludamos a nuestra fiel audiencia de Fuera de Control. ¿Cómo va esa cuarentena? Hoy les traemos un programa centrado en aspectos políticos, económicos y sociales, con respecto a esta crisis sanitaria particular por la que estamos atravesando todos, con la intención de informar, como siempre, nuestros sentires y pareceres respecto a este tema. El programa de hoy, números que gritan. Hablemos un poco de estos números o cifras que vemos por todos lados. Qué frívolo, ¿no? Decirlo así. No dejemos de lado la importancia de que son personas, no solo un número más. Al día de hoy, 13 de mayo, en Argentina hay 314 muertos, 6.278 infectados y 1.837 recuperados del COVID-19. Podemos plantearnos problematizar esta crisis sanitaria teniendo en cuenta a los demás países, ya que estamos hablando de una pandemia mundial. Se está debatiendo y comparando constantemente a Argentina con respecto a otros países como Estados Unidos, Brasil y Chile. Durante la pandemia, los números que registran contagios y muertes provocados por el virus tienen una relación estrecha con las medidas que toman y sostienen los gobiernos. Para referirme a este tema voy a tener en cuenta algunos aspectos de una entrevista de Página 12, donde el bioinformático Rodrigo Quiroga explica las diferentes curvas y políticas. Políticamente me parece acertada la decisión del presidente Alberto Fernández de priorizar la salud antes que todo y decretar la cuarentena obligatoria. Podemos ver que está resultando, comparándola con otros países como Estados Unidos y Brasil, que priorizaron la economía y hoy son los países con más muertes e infectados, al punto de llegar a ser fosas comunes para enterrar los cuerpos de las personas muertas por este virus. Si bien, como dije anteriormente, me parece correcto el posicionamiento político del presidente respecto a este tema, si miramos más allá, podemos ver cómo la cuarentena afectó a las familias más vulnerables económicamente. El no poder salir a trabajar dificultó el poder contar con las necesidades básicas. En el caso de la alimentación, que es uno de los factores más importantes a mi parecer, se duplicaron la cantidad de familias que asisten a los comedores, donde se realizan las famosas ollas populares. Desde estos sectores podemos nombrar, por ejemplo, a la Villa 31, donde están pidiendo más contención de parte del gobierno. Si bien este virus no distingue entre clases, podemos ver claramente cómo desde la economía nos afecta a todos, pero no de igual manera. ¿Qué diferencia lo que pasa en Argentina de lo que sucede en Chile, Brasil y Estados Unidos? Definitivamente el aislamiento es lo que marca la diferencia entre estos países. Se puede evidenciar muy claramente cuando las políticas y medidas del aislamiento social producen efectos al acortar la propagación viral,
como es el caso de Argentina. Chile, por ejemplo, dispuso medidas bastante similares a las de Argentina, pero en lugar de establecer una cuarentena en todo el país, solo aislaron de manera total aquellas ciudades en las que existía un crecimiento en la tasa de infectados. En Argentina tenemos 4 veces menos infectados, hemos realizado muchos menos test y contamos con más o menos la misma cantidad de fallecidos. Cuando en Argentina son 314, en Chile son 323 personas fallecidas y recuperadas 13.605. Nuestra diferencia con Chile es que ellos realizan muchos más testeos. En este caso deberían tener menos contagiados, cuando en verdad tienen muchos más. Ahora bien, ¿qué políticas se tomaron en Brasil y Estados Unidos? Los infectólogos hablan de cifras exponenciales. ¿Qué quiere decir esto? El número absoluto que se tiene de base cada vez se incrementa con mayor velocidad y por ello se la denomina exponencial. Estos comportamientos se evidencian en Brasil y Estados Unidos, que decretaron sus restricciones bastante tarde. Tomaron medidas sin una decisión centralizada a nivel nacional. De hecho, en ambos casos, fueron los gobernadores los que decidieron aplicar el aislamiento, a pesar de lo que decían los ejecutivos nacionales. Hablemos de las medidas políticas de Bolsonaro en Brasil, uno de los mandatarios más escépticos sobre la gravedad del virus y quien ha intentado instalar en la población volver al trabajo. El Tribunal Supremo de Brasil ratificó recientemente la autonomía de los estados y municipios para decidir las medidas del aislamiento social y los servicios que se pueden continuar operando durante la pandemia. La decisión de Bolsonaro fue interpretada como un nuevo movimiento para presionar a los gobernadores y alcaldes que restringen la circulación de personas, sea en forma parcial o de cuarentena total en los estados o municipios. El líder de la ultraderecha brasileña considera que el virus es una gripecita que contagiará al 70% de la población, y podemos ver que ha defendido en numerosas ocasiones la vuelta a la normalidad. Estados Unidos no se queda atrás, siendo uno de los países con una de las culturas más consumistas y capitalistas, también optó por darle prioridad a los aspectos económicos. Superó este lunes la barrera de las 80.000 muertes, el país más golpeado por la pandemia. Volviendo a Argentina y retomando las medidas de cuarentena obligatoria que plantea Fernández, podemos ver cómo un sector de la oposición se opone e incita a terminar con la cuarentena, con argumentos tales como el aislamiento va a matar más personas que el virus. Mientras tanto, el presidente no tiene intenciones de causar falsas expectativas, ni de volver atrás. Sigue planteando que lo más importante para él es la salud. También se dejó claro que el concepto de cuarentena optativa de la próxima etapa implica que Alberto Fernández y los líderes de la oposición apelarían a una conciencia social, para permitir que se pueda salir a la calle, hacer deportes al aire libre, sentarse en un banco de la plaza y demás. Afirmaron que si esto no funciona y la gente comienza a salir sin tomar las precauciones necesarias, se retirarán los permisos inmediatamente. Para concluir, quiero compartirles mi sentir respecto a esta situación. Creo que además de los aspectos nombrados antes, el aislamiento, quedarnos un rato solos con nuestros pensamientos, generó en muchos de nosotros, me incluyo, repensarnos como sociedad. Aprender a cuidar al otro, nuestras relaciones, valorar la familia, la amistad, instituciones escolares, la enseñanza que dejamos muchas veces de lado porque la tenemos al alcance. Ahora podemos ver la realidad de la virtualidad, que no es justa y arrasa con los derechos como la educación. No hay nada como la educación pública. El aula. Siento que ahora nos dimos cuenta del valor inmenso que tienen esas cosas. La salud mental, sobre todo, es algo clave para mantenernos cuerdos con todo lo que está pasando. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Los dejo con un temita. Que lo disfruten.
yo bien acá en casa, con muchísimas ganas de participar en este nuevo programa llamado Los Números que Gritan. Y en este primer bloque estoy en conjunto con Yami y les vamos a presentar y les vamos a hablar sobre las medidas económicas y de salud que tomaron los gobiernos de Bolivia y de Chile. Y luego de nuestra presentación vamos a escuchar a nuestros compañeros, a Bruno, a Fran, a Agos, quienes nos traen también unos bloques, pero espectaculares. Así que yo les recomiendo que se preparen el mate y arrancamos. Y hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro programa, en nuestro bloque. Se llama Laura Vinaya y nos va a hablar sobre lo que acontece en Bolivia y sobre cómo el pueblo boliviano afronta esta pandemia. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Laura Vinaya, soy hija de un inmigrante boliviano, soy actriz, soy docente de teatro. Bueno, me piden una opinión acerca de las medidas que ha tomado el gobierno de facto en Bolivia. Y bueno, en ese sentido podría decir, por la cercanía que tengo con alguna parte de la familia que ha quedado allá y la mirada que tiene mi padre, también que está muy conectado a Bolivia y a todo el proceso que se ha llevado adelante, no solamente este último tiempo, sino por años. Mi padre es un inmigrante boliviano que tuvo que venir a la Argentina para poder encontrar una vida mejor. Cuando digo una vida mejor, hablo de poder tener agua, un lugar para vivir, un lugar para comer, gas, luz. Bolivia ha sido siempre un pueblo muy saqueado por los gobiernos que han llegado al poder. Y mis abuelos, por ejemplo, paternos, murieron muy jóvenes y ha sido eso causa de la pobreza estructural que ha sufrido ese país, que no les permitió nunca tener una vida digna. Mi abuela murió cuando tenía 47 años y mi abuelo cuando tenía casi 70, y esa es la realidad de ese país. Cuando entra a tomar el poder del gobierno, y no es el poder absoluto, sino que es apenas un administrador del poder, de cierta parte del poder en el gobierno, Evo Morales, empieza a transformarse el país de manera muy profunda. Puedo decir que la población donde nació mi padre, muy pequeña, en el altiplano cerca de Oruro, hubo gas, hubo luz, hubo agua, hubo construcciones para fomentar el turismo, se asfaltaron las carreteras, que eran caminos de piedra, inmensos, largos, que atravesaban todo el país. Bolivia es un país muy complejo porque tiene poblaciones muy escondidas en las montañas. Bueno, ya el hecho de declarar el Estado plurinacional de Bolivia ya es un reconocimiento a las diferentes etnias que componen este país. Complejo, profundo, de una cultura bastante más resguardada que la propia, y bueno, y de una historia de mucha pobreza estructural. Entonces, cuando ocurre un golpe de Estado, este golpe de Estado particularmente, nosotros entendemos que es además de tener cierta tendencia de control económico sobre las decisiones de este país, también hay una fuerte idea de racismo que gana el sentido diario de la vida de la comunidad boliviana. El golpe no es solamente un golpe de Estado al gobierno de Evo, sino es un intento de recolonizar esta población. Y empieza toda una persecución al pueblo Colla nuevamente. Por ejemplo, las mujeres de pollera no pueden entrar
eso fue uno de los primeros decretos que hace el gobierno. Se censuran todas las radios que habían surgido desde las comunidades, que incluso radios que transmitían en quechua, en aymara. Por lo tanto, la información empieza a ser muy administrada. De hecho, se echó a los periodistas que venían de otros países. O sea, es una dictadura que no solamente avanza sobre una idea de Estado, digamos, de administración económica, sino que avanza también sobre una idea de valores en cuanto a las razas, ¿no? Teniendo esta idea, ¿no? El Colla es despreciado, como siempre lo fue en Bolivia, y es, digamos, sacado de la vista y circunscrito en todas sus capacidades y sus derechos. Por lo tanto, en un contexto de pandemia, cualquier decisión que tenga que ver con un Estado que tiene estas piedras fundamentales, que son la toma del poder por la fuerza, la decisión en sus actos de menospreciar al pueblo Colla, que es el pueblo que constituye, digamos, la idiosincrasia de Bolivia. Cualquier decisión que venga desde ese tipo de gobierno va a atentar contra cualquier derecho humano. Me parece que en ese sentido no se cuida a la población. Se están en este momento los recursos que habían sido estatizados por Evo están tratando de pasarse a manos extranjeras, de vuelta privadas. Las elecciones que debían realizarse se suspendieron. Se dice que se van a realizar en agosto, pero no hay garantías de que eso ocurra. Entonces también el pueblo boliviano está muy atado de pies y manos, sinceramente creo eso. El hecho de que haya triunfado este golpe y que lo hayamos naturalizado tan rápidamente ha sido un golpe fuerte a toda América Latina, y nos va a costar, por más que esté sucediendo en Bolivia, nos va a costar a todos, porque las decisiones que toman los gobiernos sobre su gente son definitivas en la vida de ese país, pero también en la vida de una comunidad mucho más grande que es Latinoamérica en este caso, ¿no? Ya lo vemos lo que ha pasado en Europa, que con este virus, por ejemplo, que el virus empezó en China, pero inevitablemente arrasó en Europa con un montón de gente. Por lo tanto, también pensar que las decisiones que se están tomando desde el gobierno de Brasil, de Bolivia, Chile, que son países que tenemos a nuestro lado, nos van a terminar afectando a nosotros también. Es una pandemia en la que necesitamos estar bajo una misma bandera, y esa misma bandera debería ser resguardar la vida de los demás, la vida propia. Y en este sentido, el gobierno de facto no piensa en la vida de los demás, más bien piensa en un poder que necesita de vuelta ponerse a cargo de las cosas simples que tenemos, como es eso, ¿no? Poder tener la posibilidad de quedarnos en nuestras casas, que el Estado se encargue de que lleguen los recursos que hacen falta en un contexto de peligro, ¿no? De salud de la población. Me parece importante entonces entender esta idea de que los derechos humanos, muchas veces la gente piensa que es algo como agotador, ¿no? Que nos hablen de los derechos humanos, pues en este momento los derechos humanos tienen que prevalecer mucho más que otras veces, porque tenemos un riesgo muy alto de muerte, y entonces tenemos que resguardarnos bajo la bandera de la vida en todo
luchar, porque siempre va a haber que luchar, pero también hay que entender que hay contextos de gobierno donde es más fácil, más propicio luchar, y hay contextos de gobiernos donde es mucho más complejo y peligroso luchar. Y lo que nos importa siempre a las personas que hemos perdido familia en circunstancias de injusticia es que los muertos sean menos. Y eso me parece que tiene que ver con una mirada también originaria, ¿no? De los pueblos originarios, siempre abrazando la vida y la vida digna sobre todo, ¿no? Que es lo que nos hará más fuertes, mejores, más solidarios, más empáticos, más conectados con lo que realmente vale la pena, que es lo importante hoy y que es lo secundario. Empecemos a mirarnos, a comprometernos, a intentar pensar cómo vamos a hacer para hacer que la solidaridad prevalezca en este mundo que ya no existe, ya es otro mundo, y donde siempre el miedo al otro está presente, pero hoy más que nunca. ¿Cómo vamos a hacer para que los lazos solidarios persistan más allá de los virus y los gobiernos de facto, por ejemplo, los gobiernos que llegan, como en Bolivia, a destruir un proyecto de país más inclusivo? Muchas gracias, Laura, por ese audio que nos acabas de compartir, y la verdad que sumamente interesante todo lo que nos estás contando. Y remarco también muchísimo de que se naturalizó tanto el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia, y no ocurrió hace mucho. Un golpe de Estado represor, un golpe de Estado racista, un golpe de Estado clasista, un golpe de Estado que para nada está del lado del pueblo. La verdad que es muy importante remarcarlo. Sabía, Yami, que estuve leyendo, y la nueva presidenta interina de Bolivia acaba de firmar un tratado con 2 nuevos ministros, el de Minería y el de Desarrollo de Obras Públicas, para poder reactivar la economía de Bolivia. Sabíamos que Bolivia a fines de abril había anunciado la liberación de la economía de forma gradual, ¿no? Con la flexibilización del estado de emergencia sanitaria que se cumplía el 30 de abril. Porque la verdad que Bolivia pasó por una crisis agobiante que generó el coronavirus a varios sectores de su economía. Entonces se les hacía insostenible mantener una cuarentena total, por lo que se decidió la flexibilización, ¿no? Tras la demanda de sectores empresariales, industriales, microempresarios, también de informales, comerciantes, profesionales, bueno, y demás, ¿no? Es muy visible la necesidad que están pasando estos sectores de la población, que mayormente no son considerados o consideradas dentro de un gobierno tan nefasto como el que tiene Bolivia, ¿no? También hay otra realidad en Bolivia, y es lo que pasa en Guayaquil, donde se indica que el 40% de los fallecidos por COVID-19 mayormente son trabajadores de la salud en esa región. Y quiero compartirles un reclamo que hace la titular de Seguridad Social de esa región, que me pareció muy importante y muy bueno leerlo, así que se los voy a compartir. Hemos estado reclamando las desatenciones de las autoridades del Ministerio de Salud, de las gobernaciones y municipios. Los trabajadores del sistema público de salud estamos en todo el territorio boliviano en los hospitales públicos, llegando cada día sin el transporte necesario en las madrugadas, caminando jornadas largas para llegar a nuestras entidades de primer, segundo y tercer nivel sin la bioprotección necesaria. Hemos pedido que la población sea parte del clamoroso pedido, porque no tenemos el equipo de bioprotección de salud personal. Estamos en abandono trabajando, somos el segundo grupo poblacional en riesgo de ser contagiados. Y si los trabajadores de salud nos contagiamos, ¿quién va a atender a la población que acude a nuestros hospitales? Lamentablemente el ministro de Salud no nos recibe, se reúne solamente con los médicos.
Nosotros también somos profesionales, también existimos, auxiliares, enfermeras, trabajadores administrativos, trabajadores manuales, gente que trabaja en los laboratorios biotecnólogos, en rayos X, todos somos un equipo de trabajo. Y no entendemos por qué están discriminándonos por parte de las autoridades. Exigimos que se nos pueda dotar tanto en el área urbana como en el área rural, los insumos y el equipo de bioprotección personal que necesitamos. Estamos fuera del decreto supremo para las licencias especiales. Tenemos compañeras embarazadas y también de la tercera edad que están acudiendo a sus trabajos a pesar de tener algunas enfermedades críticas, porque estamos obligados a ir, porque nos están amenazando con procesos penales. Yo pido que en lugar de amenazar a los trabajadores con procesos penales, puedan solidarizarse con nosotros y hacernos llegar todo lo que estamos pidiendo. Vemos con mucha preocupación que se presenta en el área rural, dan conferencias para reflexionar, según ellos, a los trabajadores, pero no llegan el equipo que necesitamos, no está llegando. Sí hay donaciones del exterior, quisiéramos que de una vez se puedan ejecutar y se entreguen a los trabajadores en salud pública. No nos estamos negando a atender. Estamos asistiendo a nuestras fuentes laborales, pese a todos los problemas como un soldado sin armas. Fuera de cualquier otra situación que se nos dicen, que tenemos la obligación de atender, es cierto, como trabajadores de salud tenemos vocación de servicio. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros, en vez de ayudar a la población, nos convirtamos en un foco de contagio a nivel nacional? Yo quisiera que las autoridades se pregunten también. Los trabajadores en salud no estamos incorporados en la Ley Nacional del Trabajo. Estamos exentos, pero con salarios paupérrimos. Estamos dando la cara ante la pandemia. En este momento de considerar un mejor salario para los trabajadores de salud pública y también la posibilidad de incorporarnos a la Ley General del Trabajo. La verdad que deja muchísimo que reflexionar esta nota. Los trabajadores de la salud de nacionalidad boliviana no tienen el acompañamiento necesario que necesitan para poder enfrentar esta pandemia, no tienen los insumos. Y es desesperante, es muy desesperante. La verdad que se podría decir que es muy doloroso, Yami, ¿no? Siempre es doloroso hablar sobre la historia en Bolivia, sobre tanta sangre derramada en sus tierras, sobre tanta violencia, esa herencia de desigualdad, de injusticia social constante que tienen. Esa herencia, esa sí que es una herencia pesada y una herencia y una no sé, casi ya cultura, diría, de la tierra boliviana y de otras tantas tierras en América Latina, cuando pareciera que el progreso, el progreso para los oprimidos, no el progreso para los que durante años saquean las tierras, el progreso para la masa del pueblo trabajador, el populismo, cuando parecía que ese populismo empezaba a teñir con colores de la huipala a Bolivia, una rubia, Yáñez, cae como regalito al poder. No hay mucho que agregar a lo que nos dice Laurita, sino seguir luchando, seguir denunciando las atrocidades que en los pueblos hermanos se suceden, sin olvidar por supuesto las atrocidades que también se suceden en nuestro pueblo, en nuestras tierras. No puedo dejar pasar algunos comunicados que la presidenta de facto ha hecho públicamente, como esto de rezarle a la cruz, a la iglesia católica, por supuesto, a Dios, rezar para que cambie este rumbo de infectados por coronavirus y muertes. Bolivia tiene más de 2.500 activos enfermos por coronavirus y el número de muertos ya pasa a los 150. Países de derecha como Bolivia hoy
antiderechos, como lo es el gobierno represor y asesino de Sebastián Piñera en Chile, apuestan a rezar. Ojo que en Argentina también nos mandaron a rezar más de una vez por cadena nacional. La única diferencia que encuentro es que se han tomado medidas más a tiempo. En Chile, por ejemplo, comenzaron a estar en cuarentena ciudades y hasta provincias a partir del 26 de abril y las últimas en entrar en cuarentena el 8 de mayo, hace unos días atrás. El 8 de mayo iniciaban la cuarentena muchos chilenos. Antes del 8 de mayo, tranquis que el número pasa a los 11.000 infectados activos. Se superan los 300 muertos. Pero Sebastián Piñera, su gabinete, su gente capacitada, como él todo el tiempo dice, sus funcionarios, ponen y activan planes económicos y de salud. Ahora, hoy, hace 4 horas exactamente, el 11 de mayo, están poniendo y activando protocolos, planes para favorecer a los trabajadores. Así dice él, con toda su cara dura, a público y en cadena nacional en Chile. ¿A qué trabajadores? No sé. ¿Será a los trabajadores dueños de las empresas, amigos de ellos, funcionarios? No sé a qué trabajadores. Me tomé el trabajo de leer los decretos que sacó el gobierno de Chile y en los mismos no se especifica absolutamente nada. Los títulos dicen plan económico para favorecer el ingreso de los trabajadores informales. Perfecto. La información de ese decreto, de ese plan económico, tiene 4 líneas. En esas 4 líneas dice que más de 2 millones de pesos chilenos van a ir a más de 3 millones de familias. Punto. Esa es la información que tenemos acerca del plan económico para los trabajadores informales en este caso. Ellos consideran a los trabajadores informales a cuyos no tienen un trabajo en blanco o no tienen un contrato. Bien. Después hablan de los trabajadores que tienen un contrato, que tienen un sueldo fijo, que se supone que están cobrando ese sueldo fijo ahora durante la pandemia y la cuarentena, o el aislamiento. Para ellos también proponen una ayuda económica de lo que aquí en Argentina serían 3.000 pesos. Eso está, sí, totalmente especificado, pero estamos hablando de trabajadores en blanco, asalariados, con un sustento económico. De los otros, los que no tienen un sueldo, un sustento económico, no se sabe nada. De hecho, algo que también alarma y mucho es que cuando se intenta buscar información, no lo publican. De hecho, ellos dicen que están haciendo los informes para publicarlos en sus boletines oficiales y no hay nada. Esto que yo les estoy diciendo es lo que pude encontrar y que lo publicaron el 25 de abril. Al 25 de abril esta era la información. Sinceramente me entristece muchísimo lo que pasa con los hermanos chilenos, con los hermanos bolivianos. Tenemos que informarnos mucho, informar a los demás sobre lo que está pasando allí en esos pueblos hermanos, porque los medios de comunicación no lo dicen, por lo menos los medios de comunicación masivos. Cuando hablamos de números que gritan, estamos hablando de vidas que se apagan y también hablamos de vidas que se corrompen, vidas que ya no podrán
o rompen. Vidas que ya no podrán brillar con la misma intensidad. Buenas tardes, gente. ¿Cómo la están cuarenteneando? Bueno, buenas tardes para aquellas personas que nos están escuchando en este miércoles 13 de mayo. También nos podés estar escuchando el sábado o, bueno, el martes 19, siempre a las 18 horas por FM Leda Caso, la radio del Instituto. Y en esta semana los números gritan. Números que gritan, aislados, que se contagian, que se tapan, que se internan, que se mueren. Así como hoy, lunes 11, en la Argentina ya hay más de 4.000 personas contagiadas activas y alrededor de 314 fallecidas. En Brasil, nuestro país hermano, hay 90.000 personas contagiadas y más de 11.500 personas muertas. Esto es un dato oficial, por lo que se calcula que son muchas más. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Qué es lo que está sucediendo en Brasil que es tan distinto con Argentina? Primero, contextualicemos un poco de qué estamos hablando. Brasil es el quinto país más grande del mundo. Ocupa prácticamente la mitad de América del Sur en cuanto a territorio y tiene frontera con todos los países de Sudamérica excepto con Ecuador y con Chile. Tiene una población de 210 millones de personas y es uno de los países más desiguales del mundo. En el 2006, el 10% más rico de la población tenía el 55% del ingreso nacional. Desde 1930, con Getúlio Vargas a la cabeza, se inicia en este país un proyecto de industrialización nacional que iba a traspasar gobiernos y muchas décadas. Hasta que un 31 de agosto del 2016, después de una operación que se llamó Lavallato, se destituyó por un juicio político a Dilma Rousseff. La condena a Lula en el 2017 le abrió el camino para que en octubre del 2018 Bolsonaro gane las elecciones y el 1 de enero del 2019 asuma como presidente. Este oficial retirado, sin ningún mérito, ultraderechista, pro arma, pro yanqui, con 3 hijos metidos en la política, homofóbico, a favor de la pena de muerte, racista, sionista, neoliberal, privatizador, en contra de todos los pueblos originarios, a favor de la última dictadura militar, ejerció su mandato siendo el capitán motosierra y de repente todo el Amazonas comenzó a arder. El humo tapó también el fuerte plan de desestatización de empresas estatales, la licitación del petróleo a manos de privados y la apertura de la Amazonía para el agro, para la minería y para la extracción de madera. Cuando el virus ya era problemática mundial, Jair Bolsonaro dijo que el virus era una gripecita, un resfriadito. Pidió a gobernadores e intendentes que no hagan el aislamiento, que parar la economía era peor que el virus en sí. Por favor, no escuchen al presidente de la República, dijo luego el gobernador de San Pablo, que sí dispuso un aislamiento obligatorio. El COVID-19 se vive en Brasil de una manera caótica. Les dejo unas palabras de Vicente, un amigo del programa de Floripa, para que nos cuente en primera persona como brasilero cómo se vive esta pandemia en relación al trabajo, a la aislación, a su presidente, al Partido de los Trabajadores y a la situación en general de su país. Hola Vic.
Salve, Bruno. Por acá estamos na mesma, pero pior. Muita gente morrendo, o presidente o pior possível. E acá em Floripa não estamos tão mal, pero há muitas cidades em Brasil que está morticínio generalizado. E bueno, acá também estou trabalhando muito pouco, voltando agora, pero mi trabalho é em sítio, em lugar aberto, e então é mais seguro, pero usando a mascarilla e cuidando-me. Estamos acá aislados também. A gente quer volver ao trabalho, pero não há a mínima possibilidade. As classes também não vão a volver tão cedo, tão pronto, digo. Creio que vamos atravessar longo período de aislamiento. A situação general é muito grave, muito mais acá em Brasil que a Argentina, pouco por a população de acá é 3 vezes maior, pero algo hecho em Argentina não hicimos nós e acá tudo que poderia melhorar não está sendo hecho. Então, o presidente é facho de mierda, os governos estaduais também são, em sua imensa maioria, e está tudo à la suerte. Nada programado, não há programa sério, não há planejamento, não há dados, não sabemos exatamente quantas pessoas estão morrendo por o vírus, muito menos quantos casos. Acá está uma névoa general, está muito feio. Então, o povo que votava no PT antigamente não quer mais votar no PT, então muita gente com pouca instrução acabou votando no Bolsonaro, gente pobre mesmo, votando no Bolsonaro porque achou que ele ia mudar tudo isso aí, né? Que era o que ele dizia que ele ia fazer, mudar tudo isso aí. Então muita gente acabou votando nele. E tá aí, né? Ganhou. É um desastre, né? Um desastre completo, porque ele é muito pior do que inclusive as pessoas pensavam, né? A gente já sabia, né? Porque ele foi deputado por 30 anos, né? Nunca fez nada, apresentou 2 projetos medíocres em 30 anos, colocou todos os filhos na política, enfim, é um cara péssimo, assim, o pior possível. E a gente ficou como esquerda, né? Ficamos sem muitas opções, né? O PT tá muito mal falado, tem ainda uma grande base operária e tal, domina os sindicatos, né? De uma forma que acabou causando a própria derrota, mas a esquerda está sem liderança no momento. O Lula não pode se candidatar e a gente não tem outro candidato, não tem um cenário de revolta claro, muito por conta do PT também, que não impulsiona essa revolta, né? Não chamou o povo para as ruas em um ano de governo Bolsonaro, não chamou o povo para as ruas para impedir o golpe de Estado de 2016, e agora a gente está vivendo esse caos, né?
Então é muito complicado mesmo. O Partido Comunista é muito pequeno, o Partido Socialista é praticamente de direita, o povo está muito desorganizado, então é muito complexo, assim. E assim, o Bolsonaro ele parece isolado, né? Isolado, como tu falou, mas na verdade ele ainda tem muito apoio, principalmente da igreja evangélica, né? Que é muito grande, muito forte, cada vez mais forte no Brasil. Está em todas as comunidades, está onde o Estado não chega. E também dos grandes empresários, né? Nacionais que estão vibrando com as tais reformas, que na verdade não são reformas, né? São ataques à classe trabalhadora. Estão tirando direitos o máximo possível. Então, para o empresariado, principalmente o grande empresariado, o Bolsonaro é um mal necessário para esse momento. Então, todo o discurso de ódio, o discurso fascista dele é passado como se não fosse nada, entendeu? Como se fosse uma brincadeira, como se fosse um jeito dele falar, mas a gente sabe que ele é um fascista. E os fascistas fazem isso, né? Eles perseguem os trabalhadores, eles atacam direitos, colocam um clima de terror e servem a burguesia, né? A grande burguesia. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. É isso. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, soy Franco, volvimos, último bloque del programa Fuera de Control, espero que lo estén disfrutando. Bueno, yo les traigo un caso particular, muy particular, polémico, epicentro de la pandemia, hoy, ¿no? Hoy 12 del 5 del 20, hoy el epicentro de la pandemia es Estados Unidos. Y además, polémico ¿por qué? Digo, polémico por Donald Trump, si no es más, ¿quién no? Y todo ese tipo de políticas que está trayendo y que lleva a cabo. Quiero que hablemos de esto. Nada, les quiero traer, primero contarles de un caso particular. Hay una ciudad en Estados Unidos que literalmente el 95% de la población son latinos, latinas, latines, donde básicamente la mayor cantidad de las personas hablan español. Esta ciudad se llama Yaley o algo así, ¿no? Es en el norte de Florida. Y es muy particular esta ciudad porque siendo latinos, latinas y extranjeros, ¿no? Que han muchas veces cruzado ilegalmente la frontera y demás y van a buscar su oportunidad en el gran país de Estados Unidos, ¿no? Oportunidades laborales, por supuesto. Es una ciudad muy, muy turística además y de mucha venta de comida rápida, casinos, bueno, ¿no? Tiendas de ropa, tendencias de ropa, bueno, todas estas cosas, lugares que le dan mucho trabajo, ocupan mucho trabajo a gente que viene de la afuera, viene simplemente sin estudios quizás o sin ningún tipo de título ni nada, a buscar un trabajo. Bueno, esta ciudad es particular en esto y por eso es que muchos latinos, latinas se van de su país a buscar una nueva oportunidad y bueno, van normalmente a estos lugares, ¿no? Y Estados Unidos, en particular esta ciudad, es un buen lugar, ¿no? Para quien desea hacerlo, que para nada mal está. Pero lo particular que tiene esta ciudad, que ese 95% de latinos y latinas se reconocieron en su mayoría simpatizantes del líder político Donald Trump. Y paso a decirles por qué. Más allá de otras ciudades, esta ciudad en particular, la mayoría o casi la totalidad de esta ciudad es una de las que ha impulsado a protestas o quejas o manifestaciones para que se levante la cuarentena porque necesitan trabajar.
no es un reclamo para nada, bueno, en un punto no es para nada inteligente, si se quiere, porque se arriesgan ellos mismos, pero en el caso de que estén reclamando más que nada porque no están pudiendo generar un ingreso, en ese caso no está tan mal, digo. Ahora lo que digo es, ¿qué pasa con el Estado o es la gobernación de ese lugar que no está pudiéndole hacerle llegar las necesidades básicas a esas personas que están tan desesperadas por necesitar trabajar porque si no, no comen? Digo, para nosotros los argentinos hoy, 2020, ¿no? Día 12 del mes mayo, para nosotros nos parece normal que el Estado nos asista con las necesidades básicas, al menos en su mayoría del país, a la extensión del país. ¿Por qué en Estados Unidos no? ¿Tiene algo que ver la cultura política que tienen? ¿Tiene algo que ver que sean el país que básicamente representa al régimen capitalista? Sí, por supuesto, claro que tiene que ver. Tiene que ver y preocupa. Preocupa porque hay muchísima gente que se está muriendo de hambre. Y no son cifras pequeñas. Porque como les decía al principio, es un país con muchísima población. Muchísima población. Y lo que más me inquieta es que ante esta situación los líderes políticos están preocupados por otras cosas. Les decía hace un momento, New York, por ejemplo, es otra de las ciudades que se mueve en manifestaciones o reclamos para que se levante la cuarentena porque ellos necesitan trabajar, necesitan que la actividad vuelva a su normalidad. Pero no hace mucho, unas 3 semanas, en New York justamente cavaban fosas comunes para enterrar a los muertos por COVID. Digo, es algo medio de película de terror. Pero igual la gente está pensando en que se libere el confinamiento, poder salir de su casa y trabajar. ¿Qué pasa por las cabezas de estas personas? Bueno, pasa la cultura, digo. El creer que necesitan trabajar, necesitan la vorágine, necesitan consumir, necesitan los telecentros, necesitan el movimiento, necesitan la ciudad, necesitan sus automóviles, necesitan, ¿no? Esta cuestión del consumo que la caracteriza a Estados Unidos, que es una cuestión cultural y que además se refleja también en la actividad y cómo se relacionan los líderes políticos. Donald Trump en este tiempo y mientras todo esto está pasando en sus ciudades y en su país, está con polémicas por Twitter, respondiendo a tweets o a críticas que le hace el expresidente Barack Obama. Barack Obama, sin ir más lejos, salió a decir que todo esto ha sido un absoluto desastre caótico por esa mentalidad de que ¿qué puedo sacar yo de esta situación y al diablo el resto de las personas? Esas fueron las textuales palabras en un tuit de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, a lo que, bueno, Donald Trump salió a decir que en realidad Estados Unidos estaba siendo referente o estaba siendo ejemplo de las medidas que se estaban tomando en Estados Unidos y que por eso todo no se ha disparado, ¿no? Increíble. Salió a contar también que no le parecía para nada irracional su primera medida ante el COVID, que fue expulsar a toda persona que sea descendiente o extranjera que provenga de algún país asiático. No se enteró Donald Trump que eso no iba a funcionar porque claramente hay muchísima gente que todavía se sigue contagiando y sigue muriendo en los Estados Unidos, ¿no? Bueno,
Yo no quería darles tampoco muchos índices, no es mi idea. Pero les voy a traer algunos índices de un caso particular que me gustaría tocar con respecto a esto, ¿no? De el expulsar gente extranjera para que no se contagie la gente. Pero miren esto, extranjera asiática, por supuesto, pero miren esto. Solamente en la ciudad de Ohio, en la cárcel de Marion, el 85% de la población carcelaria está contagiada. Con números más exactos, 2.623 presos y 175 empleados de la cárcel de Marion están contagiados y gran parte de estas ya murió. Y a números más grandes, solamente la población carcelaria de Estados Unidos lleva 35.800 contagios y 345 muertes en cárceles, solamente en cárceles. A esto piensen, el número gigante que trae Estados Unidos a nivel global, que es, sin ir más lejos, una cifra que ha superado las 80.000 muertes. Bueno, hasta por acá más o menos vamos a llegar. Contarles que si quieren aportarnos algo, que si quieren movernos con algo, problematizarnos, contarnos algo, preguntarnos, por supuesto, lo pueden hacer por nuestras redes, que están todas aquí, ¿no? Fuera de control 032 en Instagram, bueno, y después si nos ven por YouTube, también fuera de control, bueno, varias, y si no, siempre acá 89.7 y nos pueden escuchar. Les agradecemos todos a quienes nos escuchan y quienes nos aportan y se toman el tiempito de escucharnos. Yo me imagino que después de este bloque y de todos estos bloques ahí pensarán qué loco está el mundo.